Bueno, estaremos haciendo un video sobre los biocompuestos en donde les hablará Verónica Miranda y mi persona Marco Medina. Estaremos hablando de qué son, cómo se clasifican, su importancia y algunas funciones. Se puede decir que los biocompuestos son un conjunto de elementos que todos los seres humanos y todos los seres vivos necesitan para su correcto funcionamiento de nuestro organismo. Se consideran imprescindibles y necesarios para el trabajo de los distintos órganos y sistemas vitales que conforman el organismo. Es importante mencionar que cada compuesto tiene una función distinta en el cuerpo y por lo tanto la aparición de cada uno es necesario para el mantenimiento y continuación de la vida. Bien, los biocompuestos son una serie de elementos químicos que se forman tras la unión de dos o más bioelementos. Estos últimos se encuentran en toda la materia viva y pueden aparecer y funcionar de manera aislada, pero generalmente o prácticamente la mayoría de las veces se juntan para formar estos llamados biocompuestos y seguir cumpliendo con su función. Bien, aunque el cuerpo humano se encarga de generar sus propios biocompuestos, es necesario para un buen funcionamiento que cada persona tenga que esforzarse para adquirir sus propios biocompuestos mediante digestas de alimentos que estos posean o que sean necesarias. Los biocompuestos, o también llamados bioelementos, son moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 6 elementos más abundantes o que más poseen los organismos son el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno, el fósforo, el azufre y el hidrógeno. Estos son elementos químicos que constituyen a las biomoléculas, como los aminoácidos, los glúcidos o hidratos de carbono, las proteínas, las vitaminas y los ácidos nucleicos. Estos 6 elementos son los principales componentes de las biomoléculas, ya que permiten la formación de enlaces covalentes entre ellos compartiendo electrones debido a una pequeña diferencia de electronegatividad. Estos enlaces son muy estables. La fuerza de enlace es directamente proporcional a las masas de los átomos unidos. 2. Permiten a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales, o sea, es decir, CCC, 3 cadenas de carbono, para formar compuestos con números variables de carbono, o sea, sí, 3 moléculas de carbono o 3 compuestos de carbono. 3. Permiten la formación de enlaces múltiples, ya sean dobles y triples, entre carbonos y carbonos, entre carbonos y oxígenos o entre carbonos y nitrógenos, así como estructuras lineales, ramificadas, cíclicas, heterocíclicas, etc. 4. Permiten la posibilidad de que con pocos elementos se dé la gran variedad o la enorme variedad de grupos funcionales, como lo son los alcoholes, las cetonas, los ácidos, las aminas, los aldehídos, que tienen grandes diferencias en las propiedades químicas y físicas que lo componen. Por otro lado, están las biomoléculas orgánicas, las que están basadas en el carbono y que su base fundamental es el carbono. Están constituidas por elementos químicos como el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, y con frecuencia también están presentes el nitrógeno, el fósforo y el azufre. También se encuentran moléculas con algunos metales de transición como el hierro, el cobalto y el níquel. Se llaman oligoelementos y aunque se encuentran en cantidades muy pequeñas son indispensables para la vida. Las biomoléculas orgánicas suelen agruparse en 6 grandes grupos. Los biocompuestos o las biomoléculas se dividen en 2 grandes grupos. El grupo de las inorgánicas y el grupo de las orgánicas. Las inorgánicas son las que no están basadas en el carbono, a excepto del dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Estas pueden ser tanto de los seres vivos como de los inanimados, es decir, de los que no tienen vida, pero no dejan de ser indispensables para la existencia de la vida. Estos tipos de biomoléculas no forman cadenas de monómeros,
como en el caso de las orgánicas, es decir, que no forman polímeros y pueden estar formadas por distintos elementos químicos. Entre estas inorgánicas encontramos el agua, el oxígeno, que es un gas, el hidrógeno, el nitrógeno, el amoníaco, el dióxido de calcio. Y en objetos inanimados encontramos la arena, la acetona con la que nos pintamos las uñas, el vidrio. Entre ellos encontramos a los carbohidratos, o también denominados hidratos de carbono. Ellos son los encargados de proporcionar la mayor energía a nuestro cuerpo. De hecho, son también protagonistas en los sistemas energéticos, como es el de glucólisis anaeróbica, porque son la mayor fuente de energía. Y cuando nos referimos a hidratos de carbono, estamos hablando de la glucosa, la lactosa, la sacarosa, la fructosa, ese tipo de azúcares. Y estos carbohidratos se dividen en monosacáridos, polisacáridos y disacáridos. Luego seguimos con los lípidos, los cuales son los encargados de formar el esqueleto de las membranas celulares. Y entre ellos encontramos a los glicéridos, a los fosfolípidos y demás. Luego siguen los aminoácidos, que son las bases de las proteínas, y continuamente siguen las proteínas, que son las encargadas de la mayor parte de los procesos vitales, de los procesos biológicos en nuestra vida. Entre ellas encontramos la insulina, el colágeno, la creatina. Luego están los ácidos nucleicos, que son los encargados de la codificación genética, de la estructuración de nuestra parte genética, y como lo son el ácido desoxirribonucleico, o ADN, y el ácido ribonucleico, o ARN. Y por último están las vitaminas, que son las encargadas de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento y de nuestra transformación. Bien, ahora le hablaré sobre qué funciones tienen las biomoléculas o biocompuestos en nuestro organismo. La dividí en 5. Funciones estructurales, funciones de transporte, funciones de catálisis, funciones energéticas y funciones genéticas. La primera, que son funciones estructurales. Bien, las proteínas y los lípidos sirven como materia de sostén de las células, manteniendo la estructura de membranas y tejidos. Los lípidos también constituyen la reserva de energía en nuestro cuerpo, en los animales y en las plantas. Algunas funciones también de transporte sirven para movilizar nutrientes y otras sustancias a lo largo de nuestro cuerpo, dentro y fuera de las células, uniéndose a ellas mediante enlaces específicos que luego pueden romperse. Un ejemplo de esto es el agua. También pasaremos a las funciones que tiene de catálisis. En este entran las enzimas. Las enzimas son biomoléculas capaces de catalizar, es decir, acelerar la velocidad de determinadas reacciones químicas sin formar parte de la reacción. Por tanto, no constituyen ni un reactivo ni un producto. Estos tipos de biomoléculas regulan un numeroso grupo de procesos químicos y biológicos que ocurren en el cuerpo humano, de los animales y también de las plantas. También existen los inhibidores, que son moléculas que disminuyen la velocidad de determinadas reacciones químicas y por tanto también intervienen en la regulación de procesos, ya sea químicos y procesos biológicos. Ejemplos de la enzima está la amilasa, que se produce en la boca y permite descomponer moléculas de almidón, y la pectina. Esto se produce en el estómago y es la que permite la descomposición de proteínas a aminoácidos. Bien, ahora seguimos con las funciones energéticas. Esta ya tiene que ver más como la parte de la nutrición que tenemos nosotros. La nutrición de los organismos vivos puede ser autótrofa cuando son capaces de sintetizar los compuestos fundamentales para su metabolismo a expensas de moléculas inorgánicas, es decir, sin depender de otro ser vivo. O heterótrofa cuando tienen la materia orgánica necesaria para su metabolismo a partir de la materia orgánica sintetizada por otros organismos, ya sea autótrofos o heterótrofos.
es decir, dependiendo de otro ser vivo. En ambos casos, la energía es necesaria para sostener la vida en los organismos vivos, que se obtiene mediante un proceso denominado oxidación, que consiste en degradar la glucosa a formas más simples para obtener energía. Bien, ahora le hablaré un poco sobre la importancia de los biocompuestos en nuestro cuerpo o organismo. La importancia de los biocompuestos es muy esencial para la vida de cualquier ser vivo, ya que estos realizan y están encargados de diversas funciones en específico que ayudan a entender mejor cuál es su papel en el organismo. Por ejemplo, los carbohidratos juegan un papel fundamental, ya que almacenan y aportan energía que el cuerpo necesita para llevar a cabo las tareas más simples y cotidianas, pero también aquellas que son de mayor grado de complejidad y que requieren de un mayor esfuerzo. Por lo tanto, es importante incluir este grupo de biocompuestos en la alimentación diaria de nosotros. En cuanto a algunos compuestos inorgánicos como el agua, es bien importante por múltiples razones, gracias a su abundante presencia en la tierra, pero sobre todo en el cuerpo humano. Funciona para controlar temperatura en el mismo, la llamada como homeostasis, y a su vez eliminar todas las toxinas que se puedan generar. Se dice que el agua está entre un 50 y 75% en nuestro cuerpo. Además, el agua se encarga de transportar algunos nutrientes a otros órganos y por último ayuda a combatir virus y enfermedades en caso de haberla contraído. También tenemos el ejemplo de las proteínas. Ayudan a darle forma y soporte a los tejidos de todo el cuerpo humano y funcionan como un catalizador de metabolismo y controlan su funcionamiento. Al igual que el agua, las proteínas ayudan a transportar algunos elementos o algunos sustancias que son muy importantes para algunos sistemas vitales, y esto también ayuda para mandar alguna información al cerebro y a las neuronas. Ya para dar como una conclusión de la importancia que es la biomolécula o los biocompuestos, estos son indispensables para el nacimiento y el desarrollo y también obviamente para el funcionamiento de todas las células que conforman los organismos vivos. Cumplen funciones vitales de sostén, de regulación de procesos y de transporte de sustancias en cada una de las células que conforman los tejidos, los órganos y sistemas de órganos. Y pues la falta determinada de biomoléculas o biocompuestos en algún organismo vivo puede provocar deficiencias y desequilibrio en su funcionamiento, provocando deterioro o la muerte. Por eso es demasiado importante tener la cantidad necesaria o la adecuada de biomoléculas o biocompuestos en nuestro cuerpo para tener el correcto funcionamiento.